Saludos a todos. El día de hoy vamos a ver las bandas de Bollinger, un indicador bastante usado, en especial en las opciones binarias. De hecho es bastante utilizado en todas partes. Es bastante flexible y se adapta bastante bien a muchas situaciones. Su creador, John Bollinger, hizo un amplio estudio respecto a este indicador y de hecho dejó dicho los parámetros que debían utilizarse en cada situación, pero en general pide que se utilicen los parámetros, digamos que los parámetros más flexibles para este indicador que vamos a ver el día de hoy son los parámetros por default. Entonces, primero que nada vamos a meter el indicador, vamos a indicadores y buscamos bandas de Bollinger. Va a ser en esta parte de aquí, cerrar. El tipo de media móvil es simple, o sea, un SMA, una media móvil simple o un Simple Moving Average. El periodo son 20 periodos. Los periodos son la cantidad de velas que va a utilizar del pasado para hacer sus cálculos y la desviación estándar es de 2. Cabe señalar que, bueno, hay otras dos formas de utilizarlo. La primera, que dicen que cuando quieren que sea como algo más rápido, se va a utilizar, digamos que en la parte de periodo se utilizaría 10 y en la parte de desviación estándar se utilizaría 1.9. No es el caso, vamos a hacerle, digamos que hagámosle caso a John Bollinger y utilicemos las partes promedio, ¿okay? Y tiene otra opción que nos indica que si quisiéramos algo a muy largo plazo, se recomienda utilizar 50 periodos o, bueno, no solo 50 periodos, sino que 50 periodos y 2.1 en la desviación estándar. Ok, como les iba diciendo, nosotros vamos a usar las cosas por default, es decir, 20 periodos y 2 desviaciones estándar. Vamos a poner los colores, lo vamos a dejar en blanco porque si no resalta demasiado. Entonces vamos a aplicar. Y ahora que ya lo tenemos, estas son las bandas de Bollinger. Entonces rápidamente lo que les quiero explicar es que John Bollinger lo que hizo fue que a la hora de crear su fórmula con los parámetros básicos que les acabo de dar, vamos a tener dentro de las bandas, tenemos la banda superior, la banda arriba, la banda inferior, que es la banda de abajo, y la media móvil, que es la banda central, que es una Simple Moving Average o una banda, una media móvil simple. El 88% de la gráfica, más o menos, cabe dentro de las bandas de Bollinger con los parámetros básicos. Eso quiere decir que el porcentaje restante va a ser un indicador crucial para poder distinguir algunas, digamos, entradas en el mercado. Antes de seguir adelante, debo decirles que, bueno, existe un mito acerca de las bandas de Bollinger, y es que las bandas de Bollinger, cuando tocan en la parte alta o sobresalen, hay que entrar en venta, y cuando tocan la parte baja hay que entrar en compra. No funciona así. La otra es que las bandas de Bollinger por sí solas van a dar negociaciones bastante buenas con cualquier estrategia basado solamente en las bandas de Bollinger, y tampoco es así. De hecho, la estrategia que les dije es como la estrategia principal. La siguiente estrategia que dicen que funciona es buscar Ws y Ms al respecto. Entonces se buscan Ws y Ms dentro de las bandas de Bollinger, por ejemplo esta de aquí, y dicen que con eso puedes tener negociaciones positivas u operaciones positivas. Déjense las dibujo, por ejemplo una W, y dicen que ya eso es suficiente, y aquí hay otra W y dicen que ya eso es suficiente. Y les tengo malas noticias, pueden encontrar Ws y Ms en todas partes, no siempre van a quedar positivos y no se los recomiendo. Las bandas de Bollinger, incluso su creador dice que
las bandas de Bollinger no son buenas por sí solas, requieren mezclarse con alguna otra cosa. Hay 3 cosas con las que las bandas de Bollinger deben mezclarse. Entonces vamos a pasar a explicárselas. La primera es con otros indicadores, es decir, para que yo pueda encontrar señales en las bandas de Bollinger, debo de mezclarlos con otros indicadores. Algunos de ellos, bueno, 2 de ellos que son de los más utilizados aparte de las bandas de Bollinger y que funcionan en combinación con las bandas, son el MACD y el RSI. Y es porque los indicadores crean divergencias. Entonces, una vez que comprendan los indicadores como el MACD o el RSI, se van a dar cuenta que en el indicador, vamos a simular que hay un indicador aquí. Vamos a rayarlo con Doodle, porque no siempre vamos a encontrar lo que queremos. Ok, entonces suponiendo que tenemos un indicador aquí que va para arriba, para arriba, para arriba, y de repente llega a la parte alta de la gráfica y de repente el indicador va para abajo. Entonces tenemos como nuestra gráfica va para arriba y nuestro indicador va para abajo, ya sea MACD o RSI. Eso indica una divergencia. Y como nosotros estamos viendo que las bandas de Bollinger, bueno, tocaron la parte alta, pero luego consolidaron en la parte del medio, podemos ver que a la hora de bajar se comprueba en esta parte de aquí que tal vez junto con el indicador que nos da la divergencia podemos ver un cambio radical en la tendencia. ¿Okay? Eso es como una forma de encontrar o de utilizar las bandas de Bollinger en conjunto. Les repito, no las utilicen solas, no funcionan muy bien solas, ni siquiera el creador lo recomienda, el buen John Bollinger. Ahora, la siguiente forma es una figura. ¿Qué figuras utilizar? Cuando hablo de figuras me refiero a figuras chartistas. Las figuras chartistas usualmente nos dejan ver cosas como banderas, como banderines, como cabeza-hombros, como cuñas. Todas esas, digamos, esas figuras de Forex que nos enseñan, que dan una dirección. Bueno, si se combina con ellas, entonces sí podemos encontrar alguna negociación que nos quede en positivo. Por ejemplo, en este caso, una figura aquí sería un pequeño hombro cabeza hombros. Sería este. Y podríamos ver que este pudiera ser el siguiente hombro. Entonces de aquí podemos ver cómo cae. O tal vez podría ser este el siguiente hombro. Bueno, sería exagerado que este fuera el siguiente hombro, pero en cuanto a figuras, tenemos un hombro cabeza hombros en ese punto. Más adelante, bueno, podemos ver si hay otras cosas. Por ejemplo, vamos a buscar cuñas o algo por el estilo. Por ejemplo, aquí podemos ver una bandera. Entonces, si fuéramos chartistas, podríamos ver que eso es una bandera y que esto es otra bandera. Y la bandera, bueno, la forma en que la bandera queda en la parte alta, o sea, rompe la parte de la banda superior y en el regreso no llega a la parte central, nos indica que es una consolidación que tal vez lleva mucha fuerza, y la parte, digamos, del librito que nos dice cómo operar una bandera nos dice que de aquí a aquí se toma la distancia, más o menos, y esa distancia se va a dar de nuevo al menos de aquí a acá arriba, más o menos, que si lo miden es similar. De hecho, ahora yo tengo curiosidad. Vamos a borrar estos y vamos a mover con el rectángulo para medir. Entonces de aquí a aquí y lo movemos. Ahí está. ¿Ven? Similar. Entonces esas son como formas básicas de aplicarlo junto con las bandas de Bollinger. Y la siguiente es por acción del precio.
La acción del precio, bueno, nosotros sabemos que la acción del precio se basa en la lectura de velas. Entonces nosotros podemos localizar velas o conjuntos de velas o patrones de velas que nos digan que va a dar la vuelta la gráfica, y esas velas deben estar, digamos, en la parte superior o inferior de las bandas de Bollinger. Por ejemplo, esta parte de aquí nos indica una, digamos que es un tipo de hombre colgado con una engulfing bajista, y si usamos las tres velas podemos ver que es como un tipo de estrella del atardecer. Entonces sabemos que va a dar como la vuelta. En la parte de aquí tenemos algo bastante peculiar, porque es como un engulfing alcista. Tiene un gap ahí. Digo, es un buen aviso que va hacia arriba, tiene mucha fuerza. Esta de aquí es como un tipo de harami. Esta de acá es como un tipo de estrella del atardecer, otra vez. Y así, si hacemos backtesting y estamos viendo cada vez que llegue a la parte alta, podemos observar que vamos a encontrar velas que indican cansancio en la tendencia y van a querer dar la vuelta. Tal vez dentro de la estrategia ustedes no buscan la primera vela, tal vez buscan el conjunto de velas de esa zona y se acaba convirtiendo en un soporte y resistencia. Eso ya depende de la estrategia que buscan, pero eso mezclado con las bandas de Bollinger les va a dar una solución a su estrategia, solo hay que estudiarla. Ahora, las bandas de Bollinger nos dan tres cosas, específicamente tres cosas. Una, nos dice dónde posiblemente hay que observar un cambio de tendencia debido al cansancio de la gráfica. Ejemplo, en esta parte de aquí tenemos que va caminando toda la gráfica, va caminando junto a la banda superior y de repente se acaba. Y en la siguiente tenemos una consolidación que está lejos de la parte alta, y en la siguiente tenemos una señal de cansancio con las velas. ¿Por qué? Porque las velas dicen que va hacia abajo, y aunque las velas quieren subir, ya no hacen un alto más alto y nos dejan una señal de una vela que es una estrella fugaz, que esa vela es esta de aquí. Y después de esa tenemos un gap y una bajada. Entonces nos deja ver que se acabó, ya está cansado el gráfico, entonces empieza a dar la vuelta. La siguiente, bueno, nos habla de las tendencias. Aquí mismo podemos ver acerca de las tendencias, y es que cuando hay una tendencia continua no hay regreso de la banda, bueno, no hay regreso a la banda inferior. Es decir, si ustedes ven esta parte de aquí, no existe un regreso al promedio. Recuerden que las bandas de Bollinger trabajan con una idea de los promedios, es decir, todo regresa a la banda central. No siempre, no saben cuándo, pero regresa a la banda central. Y cuando vemos una tendencia, vemos que de las bandas donde es la tendencia, si es bajista, la banda de abajo, a veces regresa a la banda central, pero no va a la banda superior cuando es bajista, y viceversa. Aquí lo podemos ver, y aquí lo vemos otra vez, y aquí en esta parte ahí se acabó porque ya llegó a la banda opuesta. Y por último, ¿qué nos dice cuando las bandas de Bollinger se hacen pequeñas? Cuando se estrechan, están formando una olla de presión que está a punto de estallar. Es decir, a veces cuando esta olla de presión se forma, tenemos un estallido. El primer estallido es para el lado opuesto, a veces pasa, y luego tenemos la tendencia. Pero lo primero que nos dice esa parte donde las bandas de Bollinger se constriñen o se hacen pequeñas o se aprietan, quiere decir que viene un gran movimiento. Entonces deben de estar atentos a ese gran movimiento. Puede ser un gran movimiento que inicia una tendencia, y a su vez, bueno, con las explicaciones anteriores van a saber cuándo terminan esas tendencias. Muy bien, chicos, sin más por el momento, yo me despido
eso es todo por las bandas de Bollinger. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.